Imagina que un día despiertas y te das cuenta de que todo lo que alguna vez temiste en tu vida jamás fue real. No hablo de un truco de magia ni de un simple juego mental. Tampoco es una promesa vacía disfrazada de optimismo ingenuo. Me refiero a una verdad profunda y transformadora que, una vez que la descubras, cambiará por completo tu forma de ver la vida. Piénsalo un momento. ¿Cuántas veces te has sentido abrumado por el miedo, la ansiedad o la tristeza por algo que, al final, no resultó ser tan grave como imaginabas? ¿Cuántas noches has pasado sin dormir, atormentado por preocupaciones que al día siguiente parecían insignificantes? ¿Cuántas veces tu propia mente te ha hecho sufrir por situaciones que nunca ocurrieron? Tal vez en algún momento creíste que ibas a fracasar en algo y, cuando llegó el momento, descubriste que lo manejaste mucho mejor de lo que pensabas. O quizás sentiste pánico de hablar en público, convencido de que todos te juzgarían, solo para darte cuenta de que nadie prestaba tanta atención como imaginabas. El miedo, la angustia y la ansiedad parecen reales, pero en la mayoría de los casos, son solo construcciones de la mente. Lo más preocupante es que nos controlan, nos paralizan, nos hacen tomar decisiones equivocadas y nos impiden vivir con verdadera libertad. Ahora imagina algo aún más impactante, y si te dijera que el sufrimiento no proviene de la realidad en sí, sino de la forma en que la interpretas. Que el miedo, el dolor y el estrés no son más que ilusiones creadas por tu propia mente. Piensa en esas veces en las que creíste que alguien hablaba mal de ti y pasaste horas o incluso días atormentado por esa idea. Tu mente se llenó de suposiciones, imágenes y diálogos imaginarios. Pero, ¿cuántas veces eso ha resultado ser cierto? ¿Y si esa persona ni siquiera estaba pensando en ti? En esos casos, sufriste sin motivo, porque tu mente reaccionó como si tu peor temor fuera real. Nos dejamos atrapar en una espiral de angustia sin fundamento. Pero, ¿y si existiera una forma de romper ese ciclo? Un método que ha sido explorado durante siglos por grandes pensadores para ver la realidad con claridad y liberarnos del dominio de nuestros miedos. Esta idea no es nueva. De hecho, ha sido tan poderosa que cambió la historia del pensamiento. Fue descubierta por alguien que perdió todo por atreverse a pensar de manera diferente. Un hombre que fue rechazado, traicionado y condenado al aislamiento. Pero en lugar de rendirse, encontró en su soledad la clave para liberarse del sufrimiento. Hoy voy a revelarte la fórmula de Spinoza para liberarte del miedo y el sufrimiento. Pero antes, debo advertirte algo, una vez que la entiendas, tu visión del mundo nunca volverá a ser la misma. El hombre que la historia intentó borrar. Para comprender el método de Spinoza, primero hay que conocer la historia de su creador. Baruch Spinoza nació en 1632 en Ámsterdam, dentro de una comunidad judía sefardí con reglas estrictas. Sus padres, comerciantes, habían escapado de la persecución de la Inquisición en España y Portugal, buscando un lugar donde pudieran vivir sin miedo. Desde pequeño, Spinoza mostró una mente brillante. No solo absorbía conocimientos con facilidad, sino que tenía una habilidad especial para cuestionar lo que los demás daban por sentado. Mientras otros aceptaban sin discusión las enseñanzas religiosas, él formulaba preguntas que generaban incomodidad en sus maestros y en toda su comunidad. ¿Qué es realmente Dios? ¿Por qué existe el sufrimiento? ¿Qué significa ser verdaderamente libre? En la Ámsterdam del siglo XVII, estas no eran cuestiones bien recibidas. Su comunidad vivía bajo una constante tensión con el mundo cristiano y debía actuar con discreción para evitar conflictos. La prudencia dictaba que era mejor no desafiar las creencias establecidas, no atraer miradas, no hacer preguntas peligrosas. Pero Spinoza no era alguien que pudiera mantenerse en silencio. A medida que crecía, su interés por el conocimiento lo llevó a explorar la filosofía, la ciencia y la lógica.
Se sumergió en los escritos de Aristóteles, Averroes y Maimónides, y sus reflexiones lo llevaron a una conclusión que pondría en riesgo su vida entera: la religión tradicional no tenía todas las respuestas. Para él, Dios no era un ser con emociones humanas, deseos o voluntad propia. No premiaba ni castigaba, ni intervenía en el destino de las personas. Dios, según su visión, era el universo mismo, el orden natural que rige todas las cosas y las leyes que gobiernan la existencia. Pero expresar algo así dentro de su comunidad era un pecado imperdonable. A los 23 años, fue llamado ante el tribunal rabínico y le dieron una última oportunidad para retractarse. Spinoza se negó. La respuesta fue contundente: fue excomulgado de manera absoluta. La sentencia fue feroz: que fuera maldito de día y de noche, que su muerte no fuera llorada, que su nombre fuera olvidado para siempre. Desde aquel momento, Spinoza dejó de existir para los suyos. Su familia lo rechazó, sus amigos lo abandonaron y sus vecinos fingieron que nunca había estado allí. Se convirtió en un fantasma, un hombre borrado de la historia por el simple hecho de atreverse a pensar diferente. Era un hombre condenado al olvido, un fantasma en vida. Para muchos, ese castigo habría significado el final, una caída inevitable en la desesperación, el resentimiento o la tristeza. Pero Spinoza tomó un camino distinto. En lugar de hundirse, convirtió su mayor desgracia en su mayor fortaleza. En el silencio del exilio encontró claridad, y en la soledad construyó una visión del mundo tan profunda que, siglos después, sigue transformando vidas. Alejado de su comunidad, comenzó una nueva existencia. Para sobrevivir, trabajó como pulidor de lentes, un oficio humilde que apenas le aseguraba lo necesario para vivir. Sin embargo, ese empleo le brindaba algo mucho más valioso: tiempo. Y cada instante libre lo dedicaba a pensar, estudiar y escribir. A pesar de la pobreza y el aislamiento, desarrolló una de las filosofías más revolucionarias de la historia. Para él, la verdadera libertad no consistía en elegir entre distintas opciones, sino en comprender la realidad tal como es. A partir de esta idea, llegó a un descubrimiento sorprendente: su forma de ver el mundo era radicalmente distinta a la dominante en su época. Mientras la mayoría concebía la existencia como una lucha entre el bien y el mal, Spinoza veía un universo gobernado por la necesidad, sin castigos ni recompensas, sin milagros ni designios divinos. No creía en un destino trazado por fuerzas místicas, sino en un orden natural inquebrantable. Según su visión, cada acción, pensamiento y emoción era el resultado de una cadena infinita de causas y efectos. Esto lo llevó a una conclusión que, lejos de ser pesimista, resultaba liberadora: el universo sigue un orden preciso, y la libertad, tal como solemos imaginarla, es una ilusión. Aquí es donde su filosofía se vuelve realmente impactante. Durante siglos, la humanidad ha creído en el libre albedrío, en la idea de que somos dueños de nuestras decisiones y capaces de forjar nuestro propio destino. Pero, ¿y si esto no fuera más que una ilusión? Spinoza desafió esta creencia con una afirmación que en su tiempo fue considerada herética y que, incluso hoy, sigue siendo inquietante: todo en el universo obedece a un orden lógico y necesario. Nada ocurre por azar. Nada escapa a las leyes de la naturaleza. Cuando miramos a nuestro alrededor, vemos patrones constantes: el sol se alza y se oculta con precisión matemática, las estaciones cambian. Los ríos siguen su cauce y los planetas giran alrededor del sol siguiendo trayectorias inmutables. Si todo en la naturaleza obedece un orden, nuestras mentes y emociones también deben hacerlo. Esto nos lleva a una idea desafiante: lo que llamamos libre albedrío podría no ser más que una ilusión. Nuestra vida es el resultado de una cadena de causas y efectos que se suceden sin interrupción, guiando cada pensamiento, cada miedo, cada decisión. Tómate un momento y reflexiona sobre esto: ¿elegiste tener miedo?
¿Escogiste las cosas que hoy te causan sufrimiento? ¿Decidiste ser la persona que eres o simplemente ocurrió? Desde el instante en que naciste, empezaste a ser moldeado por circunstancias que nunca seleccionaste. No elegiste a tu familia, ni tu genética, ni tu temperamento. Tampoco elegiste tus primeras experiencias. Cada momento vivido, cada influencia, cada palabra, cada gesto, cada herida y cada abrazo fueron dando forma a la persona que eres hoy. Tu mente, tus pensamientos y tus emociones no surgieron de la nada, fueron programados por aquello que experimentaste. Si creciste en un ambiente donde los errores se castigaban con dureza, es probable que hoy sientas miedo al fracaso. Si alguna vez sufriste rechazo, quizás ahora te cueste conectar con los demás sin sentir ansiedad. Y lo más impactante es que nada de eso fue una elección consciente. Es como si fueras un barco surcando el océano, creyendo que controlas el rumbo, cuando en realidad son las corrientes y los vientos los que te arrastran en la dirección que dicta el universo. Esta es la gran ilusión del control. Y sí, esta idea puede resultar inquietante. Si todo está determinado, si el libre albedrío no es más que una apariencia, entonces, ¿qué sentido tiene la vida? ¿Por qué luchar? ¿Por qué esforzarse? ¿Para qué intentar cambiar? Aquí es donde la filosofía de Spinoza se vuelve realmente transformadora. Él sostenía que la clave para alcanzar la felicidad no radica en tratar de controlar el mundo, sino en comprenderlo. Cuando entiendes que todo sucede por necesidad, dejas de castigarte por aquello que no puedes cambiar. Si aceptas que el universo sigue un orden, dejas de resistirte a lo inevitable. Y cuando logras identificar las causas que condicionan tu manera de actuar, puedes empezar a trascenderlas. Ver la realidad con claridad te permite vivir con mayor calma, con más conciencia. El verdadero poder no está en cambiar lo que no puedes controlar, sino en transformar la manera en que lo interpretas. Aceptar que todo está determinado no significa rendirse ni conformarse, sino aprender a ver la vida con más lucidez. No implica dejar de tomar decisiones ni abandonar tus metas, sino hacerlo sin angustia, sin apego y sin miedo. Si todo sigue un orden, entonces el miedo y el sufrimiento no son más que ilusiones. Y aquí radica la gran revelación: si cada pensamiento, emoción y decisión es parte de una cadena de causas y efectos, entonces el sufrimiento, el estrés y el miedo no son más que reacciones automáticas. Tu cerebro no experimenta la realidad de manera directa. No percibe el mundo tal como es, sino que lo filtra a través de la memoria, las experiencias y la biología. Lo que sientes en este preciso instante es el resultado de una serie de procesos mentales, muchos de los cuales operan sin que siquiera te des cuenta. Detente un instante y reflexiona: ¿por qué algo te genera miedo? ¿Por qué algunas personas pueden hablar en público con naturalidad, mientras que otras sienten pánico solo de pensarlo? ¿Por qué ciertos comentarios te afectan profundamente, mientras que para otros son irrelevantes? Nada de esto es aleatorio. No naciste con esos miedos ni con esas emociones. Fueron programados en ti con el tiempo, resultado de experiencias pasadas, aprendizajes inconscientes y condicionamientos que ya ni recuerdas. Tus temores no son más que creencias profundamente arraigadas, patrones que tu cerebro ha desarrollado para procesar la información. Pero aquí está la clave: si fueron aprendidos, también pueden ser comprendidos y, en muchos casos, desactivados. El miedo como reacción automática. Imagina que estás viendo una película de terror. La música aumenta la tensión, la escena se oscurece, el personaje avanza lentamente por un pasillo vacío. Tu cuerpo reacciona, el corazón se acelera, sientes ansiedad, los músculos se tensan. Pero espera, no estás en peligro. No hay nada detrás de ti. Solo estás mirando una pantalla. Aún así, tu cerebro cree que algo malo está por ocurrir. Esa reacción es automática, biológica,
programada por la evolución para protegerte. Sin embargo, cuando te haces consciente de que solo es una película, el miedo disminuye. Entiendes que no es real. Lo mismo sucede con muchos de los miedos que gobiernan tu vida, el miedo al fracaso, al rechazo, a no ser suficiente. Cuando comprendes que estos temores no son verdades absolutas, sino interpretaciones subjetivas, empiezas a verlos desde otra perspectiva. Dejan de dominarte con la misma intensidad. El sufrimiento es una cuestión de percepción. Piensa en los momentos más difíciles de tu vida, aquellos en los que sentiste que todo estaba en tu contra, que no había salida, que la angustia era insoportable. Ahora míralos con distancia. ¿Siguen teniendo la misma importancia? En la mayoría de los casos, lo que en su momento parecía el fin del mundo terminó siendo solo una etapa más. Aquello que creíste insuperable hoy es solo un recuerdo, a veces incluso lejano. La mayor parte del sufrimiento humano no proviene de la realidad en sí, sino de la diferencia entre lo que esperábamos y lo que realmente sucedió. Imagina que trabajas durante meses con esfuerzo y dedicación, convencido de que serás recompensado con un ascenso. Pero un día, la empresa elige a otra persona. Tu reacción inmediata es enojo, frustración, tristeza. Sientes que la vida es injusta, que no te valoran, que todo tu esfuerzo fue en vano. Pero, ¿qué pasaría si cambiaras la perspectiva? ¿Y si, en lugar de ver esto como una tragedia, lo vieras como una oportunidad? Ese ascenso que no obtuviste, ¿y si en realidad te habría llevado a un lugar donde no serías feliz? ¿Y si te alejaba de lo que realmente necesitas? A veces, lo que creemos que queremos no es lo que verdaderamente nos conviene. Tal vez no recibir ese ascenso no fue un fracaso, sino una señal para buscar algo mejor. El sufrimiento aparece cuando nos aferramos a una idea rígida de cómo deberían ser las cosas, en lugar de aceptar cómo realmente son. Spinoza lo expresó con una de sus frases más célebres. No debemos llorar, no debemos reír, sino comprender. Cuando entendemos por qué algo sucede, el sufrimiento pierde su poder. Cuando aceptamos que la realidad no se adapta a nuestros deseos, sino que sigue sus propias leyes, aprendemos a fluir con ella. El descubrimiento más impactante de Spinoza. Si comprendes la naturaleza de tu sufrimiento, el sufrimiento pierde poder sobre ti. Si entiendes la causa de tu miedo, el miedo deja de dominarte. Si dejas de resistirte a la realidad, encuentras paz. La vida es como un río. Puedes luchar contra la corriente, maldecir el agua, intentar nadar en dirección contraria, o puedes aprender a moverte con ella, a usar su fuerza a tu favor, a dejar de pelear con lo inevitable. El sufrimiento no desaparece porque el mundo cambie, desaparece cuando cambias la forma en que lo interpretas. Y una vez que entiendes esto, ya no hay vuelta atrás. ¿Cómo aplicar esto en la vida diaria? Comprender una idea no es suficiente. El verdadero cambio ocurre cuando la llevas a la práctica. Aquí tienes 3 pasos concretos para empezar a liberarte del miedo y el sufrimiento desde hoy mismo. 1. Observa tus emociones sin juzgarlas. El miedo, la ira, la tristeza, no son tus enemigos, son señales. Tu mente no está en tu contra, simplemente está tratando de darte información. Imagina que alguien te ignora durante una conversación. Tu primera reacción podría ser: me está despreciando. Siempre me pasa lo mismo. Pero, ¿realmente sabes lo que está pasando? ¿O solo estás interpretando la situación a través de tus propias inseguridades? Tal vez esa persona estaba distraída. Tal vez tuvo un mal día. Tal vez simplemente no tiene nada que ver contigo. Cuando observas tus emociones sin reaccionar de inmediato, puedes entenderlas mejor. Cada vez que una emoción negativa te abrume, hazte una pregunta sencilla. ¿Esto es una reacción automática o realmente hay algo de qué preocuparme?
Ese pequeño espacio entre el estímulo y tu reacción, ahí es donde comienza la verdadera libertad. 2. La razón nos permite ver la realidad tal como es. Si algo te genera sufrimiento, detente un momento y pregúntate, ¿esto es realmente un problema o solo la manera en que lo percibo? Imagina que alguien te critica. Tu reacción inmediata podría ser sentirte atacado, pensar que no eres lo suficientemente bueno o que quieren humillarte. Pero si aplicas el pensamiento lógico, puedes hacerte otra pregunta, ¿y si simplemente están expresando su opinión? ¿Podría esta crítica ayudarme a mejorar? ¿Vale la pena sentirme mal por esto? Cuando modificas tu perspectiva, el sufrimiento disminuye. La mayoría de los problemas que creemos tener no existen en sí mismos, sino que son interpretaciones de la realidad. El universo no está en tu contra, simplemente es. Cuando dejas de ver todo como un ataque personal, comienzas a experimentar más paz y claridad. Hay cosas que no puedes cambiar, y aceptarlas es clave. El universo sigue sus propias reglas, y las cosas no siempre suceden como queremos. Resistirse a lo inevitable solo intensifica el sufrimiento. En lugar de luchar contra la realidad, aprende a adaptarte a ella. Piensa en esto, llevas meses organizando un viaje y, de repente, cancelan tu vuelo. Tu primera reacción podría ser, esto arruinó mi día, nada me sale bien. Pero si sigues la filosofía de Spinoza, puedes detenerte y preguntarte, ¿puedo hacer algo para cambiar esto? ¿Existen nuevas oportunidades a partir de esta situación? ¿Tiene sentido enojarme por algo que ya ocurrió y que no puedo controlar? Cuando aceptas lo inevitable, descubres un poder inmenso, no puedes controlar el mundo, pero sí la manera en que reaccionas ante él. Y ahí es donde reside la verdadera libertad. Baruch Spinoza vivió sin riquezas, sin reconocimiento y sin seguidores. Pasó gran parte de su vida en soledad, escribiendo, reflexionando y compartiendo su conocimiento con unos pocos que podían comprenderlo. Nunca buscó fama ni poder, ni intentó imponer sus ideas. A pesar de ello, siglos después, su filosofía sigue impactando la vida de muchas personas. Lo que descubrió no fue solo una teoría intelectual, sino una herramienta práctica para liberarnos del sufrimiento. Un enfoque que transforma por completo la manera en que experimentamos la vida. Porque cuando comprendes esta verdad, te das cuenta de algo sorprendente, el sufrimiento no es obligatorio. Es una construcción mental, una ilusión que la mayoría de las personas arrastra sin cuestionar. Creen que necesitan más dinero para ser felices, que deben encontrar a la pareja ideal para sentirse completos o que la vida debería ser justa. Ahora que lo sabes, tienes dos opciones, puedes ignorarlo y seguir sufriendo por aquello que no puedes controlar, o puedes aceptarlo y empezar a vivir con más paz, claridad y libertad. Esa fue la elección de Spinoza. No se lamentó por lo que perdió, no se dejó llevar por la amargura ni quedó atrapado en la nostalgia. Optó por comprender la realidad tal como es y adaptarse a ella. Ahora, esa misma decisión está en tus manos. No podemos cambiar el mundo, pero sí nuestra manera de percibirlo. Cuando Spinoza hablaba de que todo está determinado, no lo hacía para desmotivarnos, sino para liberarnos. Si aceptas que no puedes controlar lo que ocurre, pero si la forma en que lo interpretas, entonces tienes el poder de transformar tu experiencia de vida. Imagina a alguien que pasa su tiempo quejándose del pasado, culpando a sus padres, a la sociedad, al entorno, convencido de que su destino fue impuesto por otros y que no tiene ninguna opción de cambiarlo. Esa persona es prisionera de su propia visión de la realidad. Ahora piensa en alguien que, a pesar de haber enfrentado situaciones difíciles, elige aprender de ellas. En lugar de buscar culpables, acepta lo que ocurrió y usa esa experiencia para crecer. Entiende que la vida es como es y responde de la mejor manera posible. Esa persona ha encontrado la libertad.
Esa es la diferencia entre quedar atrapado en la ilusión del sufrimiento o despertar a la verdad. Ahora quiero preguntarte algo, ¿cuál es el mayor miedo que has superado en tu vida? O si aún no lo has superado, ¿qué es lo que más te cuesta soltar? Déjame tu respuesta en los comentarios. Si este contenido te hizo reflexionar y quieres seguir aprendiendo sobre filosofía, psicología y crecimiento personal, suscríbete al canal. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, el sufrimiento no proviene de la realidad, sino de cómo decides interpretarla.